Hola, espero que se encuentren bien en esta tarde fría de otoño y lluviosa. Ha llovido mucho y va a seguir lloviendo. Los saludo, recuerden que este es el espacio de la exquisita experiencia del aprendizaje. Mi nombre es Marcelo Aitel, como ya nos habíamos presentado. Les quiero contar entonces de qué se va a tratar el tutorial número uno que voy a compartir con ustedes hoy día. Si me permiten compartir entonces el material que nos va a acompañar en esta sesión. Lo comparto de inmediato. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, vuelvo a recordarles que mi correo de contacto es contacto no te rindas @gmail.com. Entonces, les voy a contar, ¿no es cierto?, que esta sesión o este tutorial tiene un nombre, que es el tutorial número uno, y que es una primera aproximación a un modelo de mejora continua bajo las metodologías Lean y Six Sigma. Este modelo recoge toda mi experiencia, todos mis años de estar aprendiendo, de estar mejorando y ayudando en estas dos metodologías que están en la cresta de la ola del conocimiento en lo que son mejora de procesos. Entonces, vamos a ir rápido, ¿no es cierto? Les puedo contar entonces que eh, siempre voy a partir con mis tutoriales presentando a aquellos que hacen posible que yo esté con ustedes ahora, que son mis auspiciadores. Por ahora, dos. Nuestro primer auspiciador es una consultora de mejora de proceso que se llama Lean Sigma Entrenadores, ¿ya? Ellos son entrenadores de mejora continua y ayudan no solo a entrenar y a capacitar y a hacer que las cosas sucedan, sino que también van un poco más allá, también cooperan en la transformación cultural. Cultural me refiero a la cultura de la mejora continua. No van a tener ningún problema con ellos los van a escuchar, te van a escuchar, van a co-crear contigo la mejor propuesta para hacer que las cosas finalmente pasen en tu compañía. Y ahí entonces está el contacto, el correo de contacto, que es contacto@leansigma.cl. Ahí está la página web. Y ahí tienen un teléfono, un WhatsApp, que lo repito, más 569-6835-6839. Tienen mucha experiencia, han estado en un montón de industrias, empresas y industrias. Y además, ¿no es cierto? Ellos se dedican a entrenar en la academia, en varias universidades de nuestro país y certificar en las metodologías Lean, Green Belt Six Sigma y Black Belt Six Sigma. Se los recomiendo, llámenlos. Mi segundo auspiciador tiene que ver con una mirada que tengo de poder promover a personas emprendedoras, ¿no es cierto? Como por ejemplo Enrique Pedraza. Él es un profesor de hace más de 40 años y ha estado ayudando a alumnos de enseñanza media, ¿no es cierto?, a preparar la PAE y también a algunos alumnos que están en los primeros años de ingeniería, por ejemplo, donde sufren con esto que sufrimos todos, las matemáticas, ¿no es cierto? Él hace clases de cálculo, álgebra, me ayudó con mi hija, que le estuvo enseñando. Se los aseguro que es uno de los mejores profesores, tanto por conocimiento como por metodología. Así que si alguien de tu familia tiene alguna dificultad con las terribles matemáticas, ¿no es cierto? Llámalo. Ahí está su correo, enriquepedrazareyes@gmail.com, y ahí está su WhatsApp, que lo vuelvo a repetir, más 569-5446-7476. Él te va a atender de la mejor manera. Bien, entonces presentaba a mis oficiadores, vamos a pasar a materia. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver una primera aproximación a un modelo de mejora continua, donde vamos a integrar conceptos, valores, métodos, ¿no es cierto?
Lean, de la metodología Lean, ¿no es cierto? Y también algunos elementos de la metodología o filosofía 6 de desviaciones estándar o Six Sigma. Entonces, les voy a presentar paso a paso, de manera más bien sintética, cuáles son los pasos que, según mi experiencia y de personas que me han colaborado y me han ayudado en armar esta mirada, podría ser un buen modelo de mejora continua que asegure la transformación cultural hacia la mejora continua y la sustentabilidad y estabilidad de los procesos mejorados, así como también algunos elementos de liderazgo necesarios para hacer que las cosas sucedan. Entonces voy a ir paso por paso. Bien, para mí, desde mi experiencia, ¿no es cierto? El centro neuronal, así como el sistema nervioso de una transformación cultural a la mejora continua, tiene que ver con un principio de la metodología Lean, que es la gestión visual. La gestión visual se usa mucho porque está tremendamente comprobado de que el cerebro aprende mucho más rápido de lo que mira y de lo que escucha, más que de lo que lee. Entonces, la gestión visual es un principio muy poderoso en la mejora continua, ¿no es cierto? Y entonces, ese es el principio, la gestión visual. Pero la herramienta, la bajada, son los paneles. Los paneles con información. Hay distintos paneles, los vamos a estudiar con detalle. Ya, para mí, el mejor panel es el panel integrado, que integra, ¿no es cierto?, el comportamiento de los indicadores críticos en la zona de percepción, en la zona de los clientes, y cómo este indicador está correlacionado hacia atrás con la zona de contacto, donde hay indicadores de ejecución e indicadores de soporte o acuerdos de calidad internos en las zonas de soporte. Esto fue un poquito lo que conversamos en nuestra primera sesión de presentación, ¿no es cierto? El modelo maestro, la lámina maestra, de cómo se explica una empresa de servicios. Bueno, seguido a esto, ¿no es cierto? Hay que pensar que este panel de indicadores integrados tiene que estar permanentemente alimentado por información fresca, buena información, ¿ya? Más que datos, información. ¿Qué es lo que es la información? Es un dato tratado matemáticamente y estadísticamente. Entonces, la primera corriente de alimentación para mantener este panel actualizado y sirva para la gestión de los indicadores es el concepto de la medición, la cultura de la medición. ¿Cómo defino muestras aleatorias? ¿Cuál es el mejor sistema de muestreo? La calidad de los datos. ¿Qué tipo de dato? ¿Es un dato cuya distribución de probabilidad es una normal? ¿Es una chi cuadrado? ¿Es una hipergeométrica? En fin, 40, 50 tipos distintos de distribuciones de probabilidades. ¿Ya? El 75% de las variables conocidas en el universo se distribuyen normal o gaussiano, ¿cierto? Por eso que la metodología Six Sigma siempre va a intentar tener una muestra gaussiana, normal, porque todo el análisis estadístico existente hoy día se hace o se ha construido por o para distribuciones normales, dado que son la mayoría de los fenómenos son normales. Sin embargo, vamos a entrar en detalle en este espacio de la medición y de los datos. Cuando no es normal, eso no es una excusa para hacer análisis estadístico, ¿no es cierto?, y poder llegar con un KPI o un indicador estadístico a alimentar el panel. La segunda corriente que vamos a estudiar, ¿no es cierto?, que es otra que alimenta, ¿no es cierto?, el panel, digamos la corriente número 2, son los diagnósticos del estado basal de un proceso de servicio, un proceso de
de manufactura, un proceso de logística, un proceso de salud, un proceso de la minería, un proceso de la agricultura, un proceso. Cualquier cosa que tenga cajas unidas por flechas. Eso es un proceso. ¿Mm? Y como el proceso tiene grasa, desperdicios, hacen cosas que no agregan valor, pero sí, ¿no es cierto?, están consumiendo recursos, llamémosle por ahora desperdicios, y tiene restricciones, etapas, tareas restrictivas, que son lo más importante en un proceso, porque marcan el ritmo, la cadencia. Podríamos hablar, y lo vamos a hacer más adelante, del tiempo TAC o TAC time, que es como mide, ¿no es cierto?, Lean, la capacidad de un proceso. Entonces se hace súper necesario diagnosticar el estado actual de un proceso. Y eso se hace con metodología Lean, con mapeos como mapea el pensamiento Lean, análisis de cuello de botella, análisis de capacidad, perfiles de desperdicio, etc. Todo eso lo vamos a estudiar con detalle en ¿no es cierto?, en la cápsula o el tutorial que tiene que ver con el diagnóstico. Tercer elemento que alimenta el panel, ¿cierto?, es caminatas en terreno, caminatas en Lean o, ¿no es cierto?, walking around the plant, caminar en la planta, o también, como le llaman en otras partes, el Gemba Walk, walk the walking, y Gemba, palabra japonesa que significa dónde están las personas, dónde están los procesos, dónde están los problemas, dónde están las causas raíces, dónde están las oportunidades, ¿ya? Tiene mucho que ver con el liderazgo que necesita una cultura de mejora continua. No nos sirven líderes que estén en su escritorio, en espacio de confort, con un buen café, un aire acondicionado, un regio sillón. No, necesitamos líderes que estén en el baile y en el balcón. El balcón para tener una mirada macro, ¿no es cierto? Y entre otras cosas, poder detectar dónde están, por ejemplo, los cuellos de botella, ¿ya? Pero además en el baile, bailando, jugando con su equipo, empujándolo, tirándolo, inspirándolo, viendo qué falta en la cazuela, como digo yo. Le falta más zapallo, le falta más papa, el líder va y se pone con los recursos. Y además, conociendo a sus colaboradores, entendiendo e identificando dónde está el talento de cada persona de su equipo para maximizar el talento, para maximizar las ideas de mejora, para motivar, para dar el ejemplo, sino para inspirar, porque un jefe manda, un líder inspira. Esos son los tres elementos que alimentan el panel donde se hace la gestión visual. No puedes tener ni usar un panel que no esté actualizado. Información fresca, información, no datos, información, planes de acción, evolución de los KPI críticos, tendencia de los KPI, variabilidad de los KPI, nuevas y mejores hábitos del lugar de trabajo, ¿cierto? Auditorías, mapas, toda la información que necesitamos para, ¿cierto?, poder gestionar la calidad y el desempeño. Este panel tiene que estar lo más cerca posible de los colaboradores. Principio del Lean, acerca lo que más puedas al flujo de materiales, el flujo de información. Haz que tus colaboradores vean, vean, ¿no es cierto?, clarísimo cuál es el fruto de su esfuerzo o de su dejadez. Y eso se ve en los KPI, en los indicadores. Necesitamos que las personas vean, tangibilicen, ¿no es cierto?, qué pasa con el proceso, qué pasa con la empresa, qué pasa con el cliente cuando él hace las cosas como tiene que hacerlas. Bien. Y también qué pasa cuando las hace mal. Bien. Entonces, el panel se alimenta de tres corrientes, ¿ya? Ahora, una vez que tienes el panel actualizado, ¿ya?, te vas a tener que juntar con tu equipo en una reunión que le vamos a llamar la corriente 4,
foros de mejora continua, foros de mejora continua. Eh, por ejemplo, en el mundo de, de las industrias forestales y en las dos más grandes de nuestro país, se llama diálogos de desempeño. Son reuniones previamente agendadas, previamente avisadas a los que tienen que ir a ese foro. Son reuniones cortas, no más de 20 minutos. Un foro maduro no demora más de 15 minutos, ¿ya? Y tiene que ser una, una reunión con foco absoluto en aquello que no está funcionando de la manera correcta. No me voy a juntar a tratar de explicar por qué está funcionando bien. Me voy a concentrar en lo que no está funcionando bien. En todo lo que tenga color rojo o amarillo. Lo verde ya no lo necesito ver, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que participan en este foro? Esto es igual que, ¿no es cierto?, que en la fiscalía, en una fiscalía. Participan el victimario, la víctima y el testigo. Esos son los tres elementos de la fiscalía. Objetivo de la fiscalía, ¿no es cierto?, meter lo más rápido a la cárcel al victimario y proteger a la víctima y al testigo. ¿Quiénes pueden ser los victimarios en un proceso real? El proveedor interno o el cliente interno, porque ambos cometen errores. El cliente no sabe pedir, o pide mal, pide incompleto o pide a destiempo. O el proveedor me manda, ¿no es cierto?, información, materia prima, repuestos, etcétera, con baja calidad, que no están especificados o no están bajo la especificación que yo como operación, como productor, le pedí. ¿Ya? O sea, los errores pueden venir aguas arriba o aguas abajo, pero el que produce la operación también comete errores. Y por eso es que también tiene que estar, primero porque es el dueño del proceso, y segundo porque también comete errores de proceso. ¿Por qué? Muchas razones. No tengo entrenada a la gente, no la tengo capacitada, no la tengo motivada, no la tengo inspirada, no tengo estándares de trabajo. ¿Ah? No le rayé la cancha desde un principio a mi colaborador. Entonces, o dejo de pedirle cosas que debiera hacer, o le pido más de las cosas que debiera hacer. Entonces, como que nunca estoy en sintonía con lo que realmente él debe hacer. No se lo cuento desde un principio. ¿Bien? Ese es el mejor equipo. No más de 6 personas por proceso. Por ejemplo, dos proveedores internos, un proveedor interno, un cliente interno, dos de la operación, un ejecutivo, un jefe, un gerente que pueda decidir frente a la duda y que pueda poner recursos y una persona o dos personas de mejora continua, mejora lean, task force. Ahí han puesto de distintas maneras. Un equipo, un Greenbelt, un Black Belt, Six Sigma. Ese es el mejor equipo. Repito, proveedores internos, clientes internos, dueños del proceso, un ejecutivo que tome decisiones y, por supuesto, el área de mejora continua. ¿Ya? Llámese como se llama. Bien, una reunión enfocada no más de 20, máximo 25 minutos. ¿Para qué? Para analizar el desempeño, el desarrollo, la evolución de dos cosas. De los planes de acción que se plantean, ¿no es cierto?, en el panel y el, el valor, el desempeño, la tendencia del KPI crítico, porque puede pasar que en el panel estoy viendo un KPI que va a la baja, pero resulta que el KPI es ascendente, entre más alto mejor, o al revés, el KPI va al alza, pero este KPI es descendente, entre más alto peor. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Mirar eso, mirarlo, cuestionarlo. Y si el plan de acción en operación, ¿cierto?, está deteriorando el KPI, tengo que corregir el plan de acción. En mejora continua está permitido equivocarse, con cierto riesgo medido, pero el que no se equivoca no aprende. ¿Ya? Y una compañía que no se equivoca no aprende y por lo tanto no mejora. De hecho, uno de los principios básicos del Lean, ya hablemos del sistema de producción Toyota, que es el origen,
es que TPS, Toyota Production System, es un modelo holístico sistémico que le enseña a las personas para que aprendan a ir a buscar los problemas, a levantar las causas raíces, a hacer planes de acción e implementarlos y controlarlos. Ya. Son las personas las que tienen que aprender a hacerlo mejor. No el gerente, no el black belt, no, para nada. ¿Ya? Bien, entonces, en ese foro, imaginémonos que aparecen nuevas oportunidades de mejora, de solo mirar los indicadores, incluso nuevos procesos que hay que ir a levantar, ¿ya? Que no los vi al principio, pero ahora los puedo ver mirando el panel. Entonces, ahí es donde aparece el otro concepto del modelo, ¿no es cierto?, que tiene que ver, a ver si puedo correr esto por acá. Muy bien, ahí, ¿ya? No ha pasado nada, solamente me he movido. Es que en ese foro de mejora continua se debe, ¿no es cierto?, priorizar los procesos críticos, la criticidad. ¿Por qué criticidad? Por una razón muy simple, porque la demanda de mejora continua siempre va a ser más alta que la oferta de mejora continua. O sea, no puedo pretender ir a mejorar todo al tiro. El que intenta mejorar todo al tiro no mejora nada al final. Entonces tengo que priorizar qué procesos son los críticos para lograr, ¿cierto?, el objetivo del negocio lo más rápido posible y con la mejor calidad y con la mejor seguridad de los trabajadores. ¿Mm? Entonces, hay que decidir, eh, bajo lo crítico, qué procesos voy a levantar y para eso hay varias metodologías, varias herramientas que las vamos a tratar cuando entremos en detalle en esta etapa. Dicho eso y hecho eso, ahora decidí uno, dos o tres procesos críticos y me voy por la corriente número 6 y que para cada proceso crítico yo tengo que levantar el KPI crítico, el indicador crítico, ¿ah? Que en el fondo es como un conjunto de indicadores, es una cascada de indicadores. Van a aparecer ahí, ¿no es cierto?, indicadores o KPI grandes, globales, que, y que es muy importante, se tiene que levantar desde la brecha y no desde la brecha operacional. Y tiene que ver con lo que el gerente de operaciones, logística, etcétera, quiere lograr versus lo que está logrando. No, no es ese KPI, no es esa brecha, es la brecha del cliente. Y ahí es donde nos cuesta mucho a los que hemos trabajado en operación, conectarnos con el cliente y con la expectativa del cliente, y luego ir a medir la percepción del cliente. O sea, ¿qué quería que le pasara y qué le pasó? Esa es la brecha. Recuerden la primera sesión de presentación, hay una brecha positiva, puede ser neutra, que no hay brecha, o negativa. Entonces, desde mirar, observar, medir, encuestar al cliente, va a aparecer la brecha, ¿no es cierto?, actual, desde el cliente. Y por lo tanto, ¿qué tenemos ahí en ese cuadro? Tenemos que tener para el proceso crítico en cuestión un KPI crítico, la meta, el valor real y por lo tanto la brecha desde el cliente. Y desde esa brecha del cliente, como este panel que está acá, volvamos al panel, ¿no es cierto? Aquí al panel, había un panel de indicadores integrados, o sea, indicadores de percepción, indicadores de ejecución y luego indicadores de soporte. Yo tengo que ser capaz, en la madurez de la cultura de mejora continua, tener este panel integrado con indicadores de percepción, de ejecución y de soporte, para ver si acaso la brecha del cliente está deteriorándose, ¿dónde se está deteriorando entonces el proceso de servicio? ¿En la zona de contacto o en la zona de soporte? Y ahí entonces tener una primera idea en qué momento de la verdad yo tengo que intervenir en la zona de contacto y en qué proceso de soporte tengo que intervenir en la zona de soporte. O sea, no sé si se dan cuenta que la mejora continua se gatilla desde la brecha del cliente.
brecha que tú generas como producto. No es lo que el gerente de operaciones, el gerente de distribución, la autoridad en compra y abastecimiento quieran arreglar, porque ellos creen que eso es lo que hay que arreglar. No, hay que tener al cliente a la vista, porque el Lean y sobre todo el Six Sigma se gatilla a partir de las brechas del cliente, interno o externo, ¿ya? Ahí uno decide. Bien, entonces en ese apartado tenemos que definir y estandarizar el KPI crítico que surge del proceso crítico, ¿no es cierto?, del punto a cada cinco, y estandarizarlo, KPI. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es la medición? ¿Es un indicador estratégico, táctico, operativo? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo se calcula el indicador? ¿Cuál es el benchmark? ¿Cuándo el indicador está rojo o amarillo o verde? Definir eso. Y eso se define de cierta manera, que lo vamos a estudiar cuando veamos los KPI críticos. ¿Quién lo levanta? ¿A quién lo atiende? ¿Cada cuánto tiempo se levanta el indicador? Estandarizar el KPI. Bien. Luego de eso, vamos al punto número 7, en que aparece otro foro, que es el foro de resolución de problemas, llamado RDP. Hay dos RDP. Cuando la causa raíz es conocida, porque, porque sí, hay problemas que sabemos cuál es la causa raíz, el tema es que no lo hemos ido a eliminar. Cuando la causa raíz es conocida y acordada por todo el equipo, perdón, ahí se usa un RDP de tres pasos. Tres pasos. ¿Ya? Problema, causa raíz y el plan de acción. Cuando la causa raíz no es conocida, aquí hay que ser bien ortodoxo. Los consultores, los expertos en esto, tienen que agotar todas las instancias, ¿no es cierto?, para tratar de que la causa raíz, la verdad es que no se conozca. Entonces, cuando la causa raíz no se conoce, se hace un RDP de 8 pasos, que es el más completo de todo. Yo le diría que en el 90% de las veces, de mi experiencia, la causa raíz se cree que es conocida, pero luego un par de preguntas no es conocida. Entonces ahí aplica un RDP de 8 pasos. ¿Qué es lo que va a pasar en el RDP? ¿No es cierto? Van a salir causas raíces. Causas raíces que intentan solucionar, ¿no es cierto?, todas las oportunidades, todos los problemas de los procesos críticos. ¿Qué hay que hacer ahí? Nuevamente, priorizar. Porque lo que tú tienes que hacer en la corriente número 8 es construir una matriz de priorización. ¿Pero de qué? Bueno, de impacto, esfuerzo. ¿Pero acerca de qué cosa? De las ideas de mejora que tu equipo en este foro está levantando. O sea, tú preguntas, ¿no es cierto? ¿Cuáles podrían ser las causas del mal desempeño del proceso crítico? Y la gente tiene que opinar. El líder hace que la gente opine. Y para lograr eso, él se tiene que quedar callado. Él no opina, él solo escucha. Escucha, cosa que cuesta, ¿no? ¿Ah? Ciencia ficción de las organizaciones. Él escucha. ¿Qué es escuchar? Es entender, ¿no es cierto? Entender y sentir aquí en el corazón, conectarse con la emoción que hay detrás de un comentario. Son regalos que te hacen las personas de tu equipo. Entonces, ¿cómo no escucharlo? Si son regalos, ¿ya? ¿Ya? ¿Regalos de qué? Acerca de ideas de mejora. ¿De mejora de qué? Para eliminar la causa raíz de todas las oportunidades que hay en el proceso crítico. Por lo tanto, ¿no es cierto? En esta matriz, que lo vamos a estudiar con detalle, tú puedes posicionar las ideas en términos de cuánto impacto tienen, donde en los atributos de calidad del cliente, acuérdense, en la expectativa de encerrar la brecha del cliente, pero además el esfuerzo. ¿Cuánto tiempo o recursos, ¿no es cierto? ¿O cuánto me cuesta hacer este plan de acción para aplicar la idea de mejora? El eje de abajo de la matriz, el eje de abajo, puede ser, me demoro una semana o hasta un mes, o de un mes a 3 meses, y de 3 meses o más.
Entonces ahí aparece lo contingente, un plan de acción contingente de más de una semana, un plan de acción quick win, no más de un mes, o de corto plazo, un plan de acción de mediano plazo, entre 1 y 3 meses, y un plan de acción de más de 3 meses, de largo plazo. Y aquí el impacto es bajo impacto, mediano impacto y alto impacto. Insisto, ¿en qué? En los atributos de calidad que el cliente te dijo o en lo que a él le interesa que tu proceso haga. ¿Ya? Desde esa matriz, siempre el Lean va a escoger lo de arriba, digamos de los quick win, los planes de alto impacto y de muy bajo esfuerzo, hasta no más de un mes. Ya, el 80% de los problemas se resuelven con quick win y por tanto si hacemos planes contingentes o quick win, en el corto plazo, no más de un mes, tenemos el 80% de problemas resueltos. El tema es que hay que ser disciplinado. Otro tema exquisito para profundizar, la disciplina. Imaginémonos que tenemos ya nuestra matriz, a todo esto ha corrido el tiempo, ¿ah? Ya va varias semanas, quizás meses en hacer esto, porque ¿saben qué? Uno no puede pretender con un equipo o una empresa que está en estado de baja madurez, en la mejor cantina, hacer esto haciendo una pura corrida. Eso sí, imposible. No es posible, bajo mi experiencia, porque las compañías tienen que aprender y después ir a mejorar. Una compañía no puede mejorar si no aprende. Y para aprender hay que entrenar, hay que capacitar, hay que motivar en cada uno de estos elementos de este ciclo de mejora continua. Y eso demanda tiempo, demanda recursos, ¿no es cierto? Y hay que entonces gestionar la ansiedad y apostar al mediano plazo. Si usted lo hace bien y se hace acompañar de alguna ayuda externa, un poquito de aire fresco, le va a ir bien. Usted como líder no está a la altura de un modelo como este, entonces no va a resultar. Usted debiera cuestionarse. ¿Estoy a la altura de este modelo? Usted como líder, usted como dueño, usted como gerente, ¿ya? Cuestionarse. Dos caminos. O me salgo o me entreno para dar el ejemplo. El ejemplo. Usted debe ser la persona, usted como líder, la persona más disciplinada, más apasionada y más íntegra de su equipo. El primero en llegar, el primero en irse, que su escritorio, su oficina sea el mejor lugar para trabajar. Capacite a su equipo en herramientas en su escritorio. Esa es la casa piloto, la casa piloto del jefe. ¿Ya? Integridad, no prometa más de lo que puede cumplir. No deje de prometer, pero promesas chicas, SMART. Concepto SMART. Ya, también lo vamos a repasar. Pues bien, un poquito de liderazgo. Hablemos de esa matriz entonces, que está ahí. ¿Qué hago con la matriz? Hago un plan de acción. Está formateado, se llama formato A3. Cuando hablemos en detalle de los formatos A3, les voy a explicar por qué se llama A3 y no se llama tamaño carta, A4, papel craft, ¿no? Es A3, ya lo vamos a discutir. Entonces, ahí, en el plan de acción A3, tiene que aparecer el objetivo, ¿no es cierto? El objetivo del proyecto, cuáles son las evidencias actuales, por qué es un proceso eh, apto o necesario, ¿no es cierto?, intervenir, tanto en términos de medidas de desempeño, llamémosle promedio, el peor de los indicadores de tendencia central, o variabilidad, coeficiente de variación, niveles sigma. ¿Quiénes son los que participan en el equipo? ¿Cuáles son las actividades que se van a hacer? ¿Cuál es el valor esperado? ¿Cuál es el costo de este proyecto? ¿Cuál es el beneficio de cara al accionista? ¿En cuánto tiempo yo requiero? ¿Cuánto tiempo requiero para lograr ese beneficio? ¿Y cuál es el costo? Y la carta GAN. ¿Cuáles son las planificaciones del tiempo? Aunque sea día por día, o semana por semana. Un proyecto quick win, un mes, ya, 4 semanas, ya, o 20 días. Una carta GAN. Semaforizada. ¿Cómo estamos cumpliendo? Estamos verde, rojo, amarillo. Y otra cosa, muy importante, cuando en un foro de mejora, acá, me voy a agarrar, el plan de acción no está avanzando, hay que preguntar por qué no está avanzando. Y ahí entonces van a aparecer
creencias, paradigmas, incumplimientos. No, es que no pude, no, es que se me olvidó, no, es que traté, pero no pude. Es ahí donde hay un punto clave a lo que están escuchando. En la mejora continua moderna y el Lean Six Sigma sobre todo, tú no puedes dejar de pasar, no puedes dejar pasar un incumplimiento. Ni menos decirle al colaborador, ya, claro, cuando tú quieras. No, cuando hay un incumplimiento, se para la reunión y el líder dice, ¿por qué no cumpliste? ¿Por qué prometiste algo que no pudiste cumplir? ¿Cuál es la causa raíz de tu incumplimiento? No para despedirte, no para crucificarte y no para maldecirte. No, es para que yo como líder y este equipo de mejora continua podamos ayudarte para que eso no vuelva a ocurrir. O sea, que tú puedas con nuestra ayuda construir un plan de acción personal para que no vuelva a ocurrir. Porque lo que ocurre es que si tú no cumples, retrasas a todo el equipo y además retrasas a la compañía. Afectas, ¿no es cierto?, el estado de resultado, la última línea del estado de resultado, afectas al cliente, afectas a tus compañeros de trabajo, afectas todo. Entonces, dinos cómo te ayudamos. Y se hace un plan de acción lo más contingente posible. Y le aseguro que eso no vuelve a ocurrir. No puede pasar que tú como líder digas, ya, no importa, tráelo cuando puedas. Ya lo voy a traer en 2 semanas más, ¿no? Pues si el proyecto se acaba en una semana, porque es un quick win. Yo creo que si nuestro país fuera mejor cumplidor y tuviésemos líderes que detienen y preguntan por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, los 5 por qué, nuestro país sería un poquito distinto. El LATAM sería un poquito distinto. Capaz que hasta el mundo. Bueno, ahí está el plan de acción. ¿Qué se hace después? Para ir terminando, en la corriente número 10 se estandariza la nueva forma de operar el proceso mejorado. ¿Y qué significa un proceso mejorado bajo la óptica, ¿no es cierto? Lean Six Sigma significa que el KPI crítico tiene que estar cercano, aproximándose por arriba o por abajo a la meta del desempeño, ¿no es cierto? Promedio que nos coloca, pero además tiene que estar estabilizado estadísticamente. O sea, que la variación que pueda tener el valor del KPI solo se deba a causas normales, perdón, solo a causas normales, que son normales, es la suma de pequeñas desviaciones de todas las cosas que están entrando al proceso. Materia prima, información, mantenimiento, comportamiento de los seres humanos que participan del proceso, ¿no es cierto? Eh, Falta de información de los proveedores, mal pedido de los clientes, todo eso, sin duda, que genera perturbación en el KPI del proceso. Pero son tan pequeñas cada perturbación y cómo se intervienen entre ellas, la mezcla, la covariación entre las perturbaciones, que si es muy baja, no vale la pena intervenir el tema estadístico o el proceso estadísticamente y por lo tanto el proceso está estabilizado. Ya vamos a hablar, ¿no es cierto?, de cuál es el valor y cuál es el parámetro estadístico que me permite aseverar que un proceso está estabilizado. Por último, cuando tú alcanzas ese estado, que para eso tienes que estar midiendo, estar controlando, estar ajustando, estar preocupado fundamentalmente de las X del proceso, de las pocas X que generan un alto porcentaje de la variación, ¿no es cierto? Y está eliminando todo lo que significa desperdicios, esas cosas que no agregan valor, que consumen recursos, ¿no es cierto? Estar administrando los cuellos de botella, solución Lean Six Sigma, recién ahí tú vas a poder estandarizar esa nueva forma de trabajar. Ahora, la información que empieza a, ¿no es cierto?, a entregar este proceso, cuando estaba malo, en proceso mejora y mejorado, esa información tiene que ir a parar al panel. ¿Cada cuánto tiempo? Yo les diría que bajo la experiencia que he tenido
va a depender del contexto del proceso. Les doy un ejemplo. Cuando trabajé en una planta de confites, se hacía ahí un bizcocho. No voy a decir la marca para no complicarme, pero se trabajaba de lunes a domingo, 3 turnos seguidos, ¿no es cierto?, 24 horas diarias, y salían millones y millones y millones de unidades de este bizcocho. O sea, cualquier variación de cualquier cosa, de temperatura, de velocidad, de espesor, de porcentaje de no sé qué cosa, ¿no es cierto?, de una falla de una máquina, ¿no es cierto?, todo afectaba. Entonces, en ese caso, estar un día o una semana sin medir y sin controlar es nefasto porque puedes quebrar la compañía. Típico de los productos tipo vaca lechera, que son millones de productos con un margen muy pequeño, pero que ese margen sumado te permite pagar las materias primas, incluso los sueldos de una compañía. Bien, ahora, ahí se medía cada media hora. Tal vez otra industria se podrá medir una vez al turno, o una vez al día, ¿ya? O una vez a la semana. No más que eso. No, no pueden medir, actualizar el panel y hacer estos foros cada 15 días. Eso es nefasto, porque es como estar administrando y mejorando un proceso mirando por el espejo retrovisor de tu auto, mirando el pasado. 15 días. ¿Cuántas cosas pasaron en los 15 días anteriores que yo no atendí? Bien, entonces no más de una semana dependiendo del proceso. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una industria donde yo fabrico calderas y la caldera se demora una semana en ser construida, bueno, una vez a la semana es pertinente. Pero si estoy haciendo vienesas, cecinas, en una planta de cecina, donde también me tocó trabajar, bueno, ahí son muchas unidades por minuto que va saliendo. Y hablar de las vienesas, como el bizcocho que yo les estaba hablando. Así que es súper importante, ¿no es cierto?, en la estandarización, en el punto del 10 al 11, ¿no es cierto?, estandarizar algo que es muy escaso. El modelo o el proceso de medición, el modelo de medición. O sea, definir claramente de una vez por todas qué voy a medir, quién lo va a medir, dónde lo va a medir, cómo lo va a medir, ¿ah? Cuándo lo va a medir, qué va a hacer con los datos que recoge y para qué estoy midiendo. Eso es estandarizado para que cualquier persona pueda hacer la misma medición. O sea, tener un proceso reproducible y repetible. Concepto R y R del Six Sigma. ¿Ok? Bueno, eso es lo que yo les quería contar. Lo que va a venir a continuación es que voy a ir subiendo tutoriales por cada elemento de este modelo para entrar en detalle de todas estas cosas que, que nos permiten profundizar, ampliar más amplitud y más profundidad. Así que yo les agradezco, ¿no es cierto? Les doy las gracias y cualquier, ¿no es cierto?, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, ¿no es cierto?, los dejo invitados ahí a que me puedan, ¿no es cierto?, enviar ahí a contactos.noterrindas@gmail.com. Estaré presto a contestar todas vuestras dudas, sugerencias y aprender de ustedes, porque esto es a ambos lados. Así que tengan una buena semana, abríguense, que está muy frío. Hasta luego, nos vemos. Chao.